Te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué te parece esto a ti? Ya en Romanos capítulo 3, versículo 10, ya está escrito ya. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y eso me incluye a mí y te incluye a ti. Y en 1 Corintios 6, versículo 9 y 10, dice la escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabéis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hallan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿A quién se está describiendo aquí? A los injustos. Son las características propias de toda persona injusta. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabéis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Pero momento, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, tú que tal vez has intentado o has logrado en forma parcial vivir una vida moral, una vida en temor reverente a Dios, es un hombre bueno, una mujer buena, y tú dices que tú haces lo bueno. Pero mira lo que dice Romanos 3:12. Ya lo dijo Dios en su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya está escrito eso en la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto ante la mirada de Dios, ante la escala moral de Dios, divina. No ante la escala moral tuya, ante la escala moral de usted, ante la escala moral humana, ante el patrón moral humano. No, tú puedes ser tú puedes ser un hombre muy bueno, una mujer muy buena, inocente de todos los cargos. Eso ante la escala moral humana, la escala moral humana, pero ante la escala moral divina, tanto como tú, como yo, todos estamos bajo pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo, junto a sus colaboradores, está denunciando lo siguiente. Dice el apóstol, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, y eso nos incluye a nosotros, a mí y a ti. Y luego, en el versículo 10 de Romanos 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya está dicho eso de parte del Señor. Ya está decretado ya. Entonces, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, está escrito, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que tú y yo ya infringimos un punto de la ley moral de Dios. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiendo en un punto, se ha hecho culpable de todos. Nosotros, para Dios, somos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que nos echamos con varones, borrachos, maldicientes, estafadores. Eso seguiremos siendo siempre. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión? El hombre tiene que ser confrontado a la luz de la palabra de Dios. Confrontado. Entonces, Dios ha dicho, el alma que pecare, ¿cuántas veces? ¿Qué tipo de pecado? Mentir, cometer adulterio o cometer fornicación. La fornicación es cuando hay relación sexual entre solteros. Adulterio es cometer relación sexual entre personas que están casadas. Un hombre que tiene sexo con una mujer que no es su esposa, o una mujer con un hombre que no es su esposo, están adulterando el matrimonio. Adulterio. ¿Qué tipo de pecado? Un robo. Caer en fornicación. Mentir. Matar. Codiciar. No importa el tipo de pecado, la sentencia es la misma. ¿Qué es lo que es pecar? Es ir en contra de la moral de Dios. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Cuando el ser humano peca, también infringe la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
porque el pecado es infracción de la ley. En el original, en el texto original, usando el idioma griego antiguo, dice, la iniquidad también comete. Todo el que hace el pecado, también la iniquidad hace. Y el pecado es iniquidad. Viéndolo de otra manera, pecar es rebelarse contra Dios. Viéndolo de otra manera distinta, pecar es cuando el ser humano se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios. Ahora, Satanás es un ángel caído, al cual se le imputa este término, la iniquidad. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tiene relación con Satanás. Satanás se rebeló contra Dios. En Isaías, capítulo 14, versículos 13 al 15, ahí se habla que Satanás quiso ser igual a Dios y fue destituido del cielo. Dice ahí de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eran pensamientos que le estaban surgiendo a Satanás. Tú que decías en tu corazón, mas tú derribado eres. Derribado, o sea, no lo hizo, pero lo pensó. No lo llevó a cabo, pero sí lo pensó. Pensó hacerlo. Eran pensamientos que le surgían de su corazón a su mente. Tú que decías en tu corazón. Entonces, ¿cuántos pecados le bastó a Satanás para quedar destituido del cielo? 1. Y de pensamiento, pecado de pensamiento. En Mateo 15 y 19, el mismo Señor Jesucristo dice, porque del corazón de los hombres salen los malvados pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia, brotan del corazón. Nosotros los seres humanos pecamos todos los días sin darnos cuenta, porque nosotros no tenemos la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, medirse moralmente uno, ¿cómo se mide? ¿Cuán bueno soy yo o cuán malo soy yo? ¿Cómo me mido moralmente? Mirándome en la ley. Pero como nosotros los gentiles solamente conocemos, si es que conocemos los 10 mandamientos, nosotros nos medimos mal. Porque uno podría decir, yo nunca he matado, nunca he fornicado, nunca he robado, yo el día domingo para mí es el día de reposo, o el día sábado, estoy cumpliendo la ley. Yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he fornicado. Yo no peco ni de pensamiento, dirá la persona, pero nosotros todos los días pecamos sin darnos cuenta. Cuando nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, nació de la Virgen María en Belén de Judá y empieza a los 30 años, empieza su ministerio de salvación. Inicia su ministerio de salvación pregonando al Señor en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Estos son los dos requisitos a cumplir para irse al cielo. La persona tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio. En el mundo evangélico no conocen cuál es el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación. No lo conocen, no lo saben, tampoco saben el Evangelio. Cuando hablo del mundo evangélico, estoy hablando de los bautistas, adventistas, Asamblea de Dios, calvinistas, pentecostales, etc. Ellos ignoran cuál es el arrepentimiento que Dios sí demanda al hombre para salvación del alma. Lo ignoran ellos. Toda esa gente evangélica, todos los evangélicos, bueno, capaz que hayan algunas excepciones, pero si tú le preguntas a cualquier evangélico, bautista, calvinista, adventista, pentecostal, el que sea, la congregación evangélica que sea, cualquiera sea su denominación, cuando tú le preguntas, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios le demanda al hombre? No saben, ni los pastores saben, no lo saben, lo ignoran. Ellos solamente se limitan a decir, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentimiento de los pecados es lo único que saben. Pero el arrepentimiento de los pecados no es en manera alguna el arrepentimiento que Dios sí demanda al hombre para la salvación de su alma.
tampoco saben el evangelio. Tú le preguntas a cualquier evangélico, tú le dices, anúnciame el evangelio, predícame el evangelio a mí, predícamelo, lo quiero oír, anúnciame el evangelio. Y los evangélicos, la gran mayoría de la gente evangélica no saben el evangelio, no se lo saben, no lo anuncian. Tú le preguntas a cualquier evangélico o católico, lo incluyo a los católicos, anúnciame por favor, le pido que me anuncie el evangelio. Entonces ellos le van a anunciar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no es el evangelio. No lo es. Tú no estás predicando el evangelio. Tú, amigo evangélico, no estás predicando el evangelio cuando estás predicando Juan 3:16. No. Cree que Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por ti, murió por mí. No, ese no es el evangelio, no. Recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Eso no es el evangelio. Recibir yo a Jesús como mi Salvador es algo que yo hago. Yo recibo. Yo creo que Cristo murió por mí. No están creyendo en el evangelio. No te han anunciado el evangelio. El evangelio es un anuncio único, específico, irrepetible, que el Señor se lo reveló a Pablo. A él se lo reveló. Era una buena nueva, no revelada, sino a Pablo. El misterio del evangelio es un misterio revelado a Pablo. El pueblo de Israel tenía que creer que Cristo era el Mesías, el Rey, y el pueblo de Israel rechazó a Cristo, lo rechazó en la cruz. Pero del momento que Cristo fue rechazado en la cruz, transcurrió un tiempo hasta que el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia primitiva camino a Damasco. Transcurre un tiempo entre que Cristo en la cruz muere por nuestros pecados, es sepultado y al día tercero ha sido resucitado. Desde ahí en adelante transcurre un tiempo hasta que el Señor se le aparece a Saulo de Tarso. Ahí hay un tiempo transcurrido. Ese tiempo es un periodo de transición entre el antiguo pacto que quedó abolido por el nuevo pacto. Pero mientras estaba esa transición en el antiguo pacto y el nuevo, en ese periodo el evangelio predicado no era el evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado a los gentiles, que es el evangelio de la incircuncisión. Es un periodo de ajuste, el periodo apostólico. Bastaba que una persona dijera, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y esa persona era salva, bastaba eso. Tenemos en Hechos capítulo 8 un gentil que era una persona que venía de Etiopía, era un funcionario de la reina de Etiopía, reina de Candace, y este gentil había ido a Jerusalén a hacer sacrificios para expiar los pecados, adorar en el templo. Y de vuelta, el Señor toma a Felipe, el evangelista, lo acerca al carruaje donde iba el eunuco, y el eunuco venía leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe le dice al eunuco, ¿entiende lo que lees? Entonces el eunuco etíope le responde a Felipe, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe le empieza a explicarle al eunuco respecto del capítulo en cuestión, de qué se trataba el capítulo, de quién se hacía mención. El eunuco etíope le dijo a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? El pasaje que estaba leyendo, o el capítulo que estaba leyendo el eunuco etíope, era del profeta Isaías, en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que condimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, etcétera, etcétera. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estaba leyendo precisamente ese capítulo, el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Pero no entendía el eunuco de quién estaba hablando. Entonces ahí Felipe le explica al eunuco que el eunuco, ahí le explica Felipe, le explica al eunuco
hasta que el eunuco etíope cree y hace detener el carruaje y le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese era el bautismo visual, el bautismo de Juan. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué es lo que le responde el eunuco? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y con eso bastó, porque era un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Todavía el Señor no había aparecido a Saulo revelándole el Evangelio. De ahí en adelante a ser predicado entre los gentiles, que es el Evangelio de la incircuncisión. Ese evento no había ocurrido. El evento cuando el Señor se le revela a Saulo de Tarso, cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco. No había ocurrido ese momento todavía. Entonces, desde que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y hasta cuando el Señor se le reveló a Saulo, es un periodo de transición entre el antiguo pacto y el nuevo. Periodo de ajuste. Todavía no estaba completado el canon de la Escritura. Todavía el Señor no se le había revelado a Juan en la isla de Patmos. No estaba totalmente completada la Biblia. ¿Me entienden? Es un periodo de ajuste, de transición. Por lo tanto, todavía habían profetas, como el profeta Ágabo, que fue el profeta que le profetizó a Pablo cómo él iba a ser llevado a Jerusalén, puesto en cepo. Habían profetas. Estaba el bautismo de Juan, sumergirse en el agua. Luego, cuando el Señor se revela a Saulo de Tarso, que después quedó convertido en el apóstol Pablo, ahí el Señor le revela el Evangelio. Un Evangelio que estaba oculto. Por eso es que Evangelio significa buena nueva, es nuevo. Nunca antes había sido escuchado este anuncio. Es algo nuevo y bueno. Buena nueva de salvación. Evangelio. Por esto escribe el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Yo lo recibí. A mí me fue revelado. Este es mi anuncio de buena nueva de salvación, mi evangelio, que el Señor me lo reveló a mí para predicarlo a ustedes los gentiles, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En esto hay que creer para ser salvo del infierno. En esto hay que creer con todo el corazón, hay que creerlo, porque aquí está la salvación, entendiendo que la paga del pecado es muerte. Mas Cristo murió, nos salvó de nosotros tener que ser condenado a la muerte por nuestros pecados.